Vamos a hablar de salud y para ello vamos a hacer de inmediato un contacto con el doctor Alejandro Miranda Sousa, a quien le damos la bienvenida acá de Latinos. Buenas tardes, doctor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a comenzar preguntándole qué es el análisis PSA. Muchos lo han escuchado, pero ¿qué es? Bueno, gracias por la pregunta. El PSA es una prueba de sangre que se usa para medir una proteína producida por la próstata. Solamente las células de la próstata producen PSA y en los años 80 vieron que las células que tenían cáncer en la próstata producían un poco más de PSA que las células normales. Entonces se usó como un marcador del riesgo de cáncer de próstata. No indica si tienes cáncer de próstata o si no tienes, indica que tu riesgo es alto o tu riesgo es bajo. Esto se ha mantenido en uso hasta la actualidad como un test para ver el riesgo y se usa muy comúnmente por el médico de cabecera o el proveedor de salud de cabecera. Cuando un número es elevado, ¿qué significa? El número elevado varía mucho dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la raza del paciente y dependiendo de los números anteriores. La mejor manera de usar el PSA es usar varios números a través de los años para ver la manera como el PSA está subiendo o se mantiene estable o baja. Cuando el PSA está un poco elevado, para el basal que tenía este paciente, significa que el riesgo de cáncer es alto y en esos casos habría que tener una evaluación por el urólogo generalmente y en esos momentos es cuando nosotros entramos a ayudar al paciente para entender la causa de esto. La causa pueden ser múltiples. Generalmente el agrandamiento de la próstata hace que haya más células. Mientras más células haya, más PSA va a ser medido en la sangre. Obviamente si hay una inflamación o una infección, el PSA puede ser elevado. Si hay una manipulación de la próstata, ya sea con un procedimiento o con un examen rectal para sentir la próstata, puede elevarse un poco. Eyaculación puede elevarlo y cáncer también. Entonces hay muchas causas, el encontrar el PSA elevado no significa una sentencia de muerte, etcétera, etcétera. Es una cosa que es un test que puede ser pasajero, hay que evaluar para ver que el riesgo de cáncer sea mínimo y si hay cáncer, bueno, habrá que hacer una investigación a ver la necesidad de tratamiento, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, ¿cuán frecuente y cuán recomendable es que una persona se someta a un examen de PSA? Es una excelente pregunta porque eso está muy discutido últimamente. Generalmente la recomendación era a partir de los 50 años hacer un PSA anual. Obviamente si el número es muy bajo, se puede, después del segundo o tercero valor, se puede tomar un poco más de tiempo entre los PSAs. Si el paciente tiene un familiar de primera generación, ¿qué significa? Padre, hermano o hermano que ha tenido cáncer de próstata, el PSA se puede hacer un poco antes y se recomienda entre los 40 y los 45 años. Si el paciente tiene raza negra, también recomienda hacerlo antes. A partir de los 45 años sería un momento adecuado, ya que la incidencia en cáncer más agresivos es un poco más alta en la raza afroamericana. Bueno, era el doctor Alejandro Miranda Sousa y se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos como siempre por estar en contacto con nosotros. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Era el urólogo Alejandro Miranda Sousa, siempre con temas muy importantes para nuestra salud y lo vamos a tener la próxima semana para seguir hablando también de otros temas. Vamos a la pausa.